este momento que nos permites estar aquí. Señor, te pedimos que seas tú tomando el control de esta transmisión y que seas tú hablando a las vidas de las personas que nos están viendo, de estos chicos, Señor, que seas tú, Señor, a través de nosotros, Padre, para que pueda quedar grabado en sus corazones la palabra que tú vas a dar. Te pedimos, Señor, que cualquier interrupción, Padre Celestial, tú la bloquees, Señor, y que no prevalezca, Padre, en este momento, que tú dispongas del corazón de estos chicos, que quites toda distracción, Señor, y que tu palabra no solamente quede en nuestros corazones, sino que dé fruto, Padre. Ayúdanos a quitar nuestra humanidad, Padre Celestial, para que tú puedas manifestarte con toda apertura, Padre. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues el tema es la creación. Fíjate que la semana pasada vimos el día 1, el 2 y nos quedamos en el 3. Vimos al inicio que Dios creó los cielos y la tierra y que en el versículo 2 estaba desordenada y vacía. También vimos que no había sol, no había día, no había luna, entonces no teníamos un parámetro para poder distinguir el tiempo como hoy en día lo tenemos. En el día 1 fue cuando Dios separó la luz de las tinieblas. Eso fue en el día 1. En el día 2 fue cuando Dios hizo el firmamento, que dice la Biblia, separó las aguas de las aguas. Las aguas que están abajo son los ríos, lagos, mares. Las aguas que están arriba son las nubes. Y el firmamento es el cielo visible que tú y yo podemos ver. En el día 3 dice la Biblia que Dios juntó las aguas en un lugar y se descubrió lo seco. Ahí es donde vimos que las olas ya tenían un límite y ya se descubría lo seco. Pues hasta ahí nos quedamos en el día 3. Esto es un breve resumen para que tú sepas más o menos qué vimos la clase pasada y hasta ahí nos quedamos. Entonces, vamos a Génesis capítulo 1, versículo 11, por favor. ¿Lo puedes leer, por favor? Dice: Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Muy bien. Vemos que después de que separó lo seco, fue que en lugar de lo seco empezó a brotar la semilla, árboles, plantas, y vemos cómo Dios ordenó todo. Dios, en una creación perfecta, todo lo hizo en su tiempo. No podía haber hecho plantas si todo estaba lleno de agua. Solamente saldrían plantas marinas, pero no. Hay plantas marinas y hay plantas en lo seco. Entonces, aquí dice la palabra de Dios que la semilla da fruto según su género. Y es bien interesante esto, Lau, porque la realidad es que ¿quién le dice a una semilla, por ejemplo, de manzanas, que debe de dar manzanas? ¿Quién le dice eso? O a los plátanos, que deben de dar plátanos. A cada árbol según su género. Dentro de cada semilla existe como un software que le da la instrucción de qué dar. Eso no se pudo haber creado de la nada. Eso no se pudo haber hecho con una simple explosión. Dios, el Creador, ordenó a las semillas qué fruto dar. Y esto es bien maravilloso. Fíjate que de aquí Jesucristo da una enseñanza. Da una enseñanza de que cada árbol debe de dar su fruto según su género. Y les voy a leer lo que dice Mateo 7, 15, 20. Dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis.
Aquí nuestro Señor Jesús, y es fuerte, muy muy fuerte, aquí nuestro Señor Jesús toma una analogía de la creación y dice que el árbol bueno da buenos frutos. Ustedes jóvenes, yo les pregunto, ¿qué tipo de fruto están dando? No es tanto qué estás hablando o qué estás publicando o qué compartes en tus redes sociales. Los frutos se ven por los actos. Entonces yo te pregunto, ¿estás dando actos buenos, frutos buenos? O tal vez eres de que con tu boca hablas la palabra de Dios, pero con tus actos es totalmente diferente. Entonces, joven, debes de tener mucho cuidado en que tu fruto sea bueno. Es correcto, es bien importante que sabemos qué fruto estamos dando, ¿no? Y eso lo puede comprobar la gente que está a nuestro alrededor, que puede saber discernir en qué momento estás dando un buen fruto o un mal fruto, ¿no? Y de dónde estás recibiendo también lo que estás dando. Entonces es bien importante que tú cuides en ese aspecto qué fruto estás dando. Si estás dando un buen fruto que sabe delicioso y que al paladar de los demás es grato, saber que tu testimonio es de edificación, a eso me refiero. Imagínate, si no lo es, entonces el fruto que estás dando no es el correcto, de algo te estás alimentando mal. Así que ten mucho cuidado de saber que tú te examines en tu vida qué es lo que estás dando como fruto, si beneficia o no beneficia. Ahorita vamos a ver qué cosas benefician y qué cosas no benefician al cuerpo. Fíjate cómo desde la creación Dios diseña lo que es el alimento. Dios no podría hacer algún ser vivo en el sentido de animales o personas si no hay alimento. ¿Cómo Dios es ordenado? Entonces, primero hace el alimento. Y Dios también en el día 3 está diciendo lo que es bueno para comer a nuestro organismo. Génesis 1:29 dice, y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo alimento en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Dios no va a crear algo y te va a decir que lo comas si te hace mal a tu organismo. Pero, joven, ¿qué tipo de alimento estás llevando? Y sí hablamos de los dos tipos de alimento, porque el alimento físico es muy, muy importante, es bien interesante. Si tú fumas, si tú te drogas, si tú tomas cervezas, las grasas, la comida chatarra, todas esas son cosas que en primer punto desagradan a Dios. Y en segundo punto, que nuestro cuerpo nos perjudica y nos daña. Entonces, yo te doy un consejo, también cuida tu organismo. Creo que la ciencia ha dicho que debemos de comer frutas y verduras. Es difícil. Y es bien difícil, y más ahorita que estamos en tiempo de cuarentena, híjole, y lo decimos nosotros ahorita estamos haciendo ejercicio, ¿no? Y tratando de alimentarnos también sanamente, pero llega luego esa tentación de los Doritos con chile, que los pingüinos, que el refresco, y ¿sabes qué? Comerlo en exceso te hace daño, no es correcto, o sea, ni siquiera fue creado para no es una buena alimentación, y es verdad, lo que es verdad este dicho, lo que comemos es lo que somos. Y desafortunadamente, pues lo podrán ver las personas que son muy atléticas o que a lo mejor no son atléticas, pero comen muy sanamente, se les refleja en su cuerpo. No les cuesta doblarse, son bien elásticos, o sea, y de verdad tienen una vida saludable. En cambio, pues uno que tiene, mira, sus gorditos y eso, no tiene la misma facilidad, pero esto es por nuestro propio error, lo que comemos. Así también en la vida espiritual. ¿Con qué te alimentas? ¿Qué alimentas tus ojos? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que oyes? ¿Qué es lo que hablas? Porque eso contamina. Eso también te daña, y eso te daña tu cuerpo espiritual, tu vida espiritual. Y lo peor de todo es que todos lo ven. Exacto, y además tú puedes contagiar a otros alimentando esas cosas que no son correctas. Entonces ten cuidado con lo que te alimentas, tanto física como espiritualmente. Exactamente, y hablando de lo espiritual, también ten cuidado de qué predicaciones escuchas. ¿Por qué?
Porque ahorita con el internet es bien fácil encontrar predicaciones de todas las denominaciones, de todas las religiones, de todas las iglesias. Entonces, si tú escuchas predicaciones que no hay contenido bíblico, estás comiendo comida chatarra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es el alimento espiritual que te va a nutrir, que te va a ayudar. Entonces, por eso es bien importante que cuides tu alimentación, tanto la física como la espiritual. Vamos a seguir. Génesis 1, 12 y 13, por favor, Lau. Dice, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Aquí me llama mucho la atención que dice, y vio Dios que era bueno. Es una frase que nuestro Dios siempre utilizaba cuando creaba algo. Es que la realidad, cuando Dios creó las cosas, lo vio bueno. Pero la pregunta sería, ¿hoy, ahorita, diría lo mismo de este planeta? No. Por supuesto que no. Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque lo hemos echado a perder. Su creación, toda su creación la hemos echado a perder. Y más por el pecado del hombre. Entonces, la realidad es que Dios, cuando lo hizo todo desde un inicio, lo hizo bueno. Perfecto. Lo hizo perfecto. Entonces, aquí dice la Biblia que la hierba y el árbol según su naturaleza. Pero tú sabes que para que crezcan las plantas necesitan agua. Entonces, lo habíamos dado en la clase de Noé, que en el inicio no llovía, sino dice la palabra que salía un vapor de la tierra que regaba las plantas. Y eso lo vemos en Génesis 2:4. Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra que fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios, escucha, aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra. ¡Qué impresionante! O sea, por eso desde la clase pasada yo les dije, tienes que tener tu mente en blanco, porque vas a encontrarte con cosas que no son normales verlas hoy en día. Hoy en día ya nacimos y ya estaba la lluvia, ya estaba el sol, ya estaban las estrellas, pero en la creación no había nada de eso. No había nada de eso. Así como una planta necesita regar para que dé fruto, joven, señorita, tú tienes que ser regado por la palabra de Dios para que des fruto. Para que des fruto, tienes que ser regado con la palabra de Dios. Imagínate o imagínense si una plantita, por cierto yo tengo una plantita, un frijolito que puse allí, lo puse en agüita y algodón, como los experimentos de primaria, y ahorita está dando sus primeras hojitas, pero ver ese proceso es impresionante. Pero ¿qué es lo que le dio vida? El agua. Exacto. Si no tuviera agua, no hubiera crecido. Así es nuestra vida. Imagínate si nosotros le pusiéramos a una planta lodo o le regáramos agua sucia. ¿Qué va a pasar? No va a crecer, la vas a matar. Así es nosotros. Si tú tomas el agua de vida, que es Jesucristo, su palabra, su verdad, vas a crecer, te vas a fortalecer, puedes hacer hasta como un tronco, como un cedro. Los cedros que su tronco es fuerte, firme y es difícil de romper. Como las palmeras que se pueden doblar pero no se quiebran. Así te puedes hacer cuando tú te fortaleces en Cristo. Pero si tú tomas de otra agua o eres regado por otra agua sucia, y eso, ¿qué va? Te vas a marchitar o vas a morir simplemente. Entonces ten cuidado en ese aspecto y debes de tomar el agua de vida, que es la palabra, pero no cualquier agua adulterada, sino la verdadera palabra. Por eso debes de aprender a leer la Biblia, es bien importante. Exacto. Eso. Fíjate que una fortaleza de los árboles es su raíz. Así es. Si tiene raíz fuerte, vendrán lluvias, vendrán vientos y no lo moverán. Ahora, joven, ¿cuáles son tus raíces? Tu raíz y tu fundamento es la palabra de Dios.
Estás fundado, Jesucristo dijo que una casa que está fundada sobre la roca no va a prevalecer. Así es. La roca es Jesucristo. Amén. Entonces, tu raíz debe de estar en Jesucristo. Y vamos al día 4, hasta ahí el día 3. Este fue el grandioso día 3. No se les voy a olvidar porque hay unas preguntas al final. Muy bien. 4 día, ¿lo puedes leer, Lau? Del Sí. 14 al 19. Génesis 1 del 14 al 19. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, para separar la luz de las tinieblas. ¿Y qué? Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana, el día 4. De este día What? hay mucho que extraer. O sea, muchísimo. Es que luego lo leemos así. Hizo el sol, hizo la luna y todo. Wow, hizo las estrellas y ya. Qué padre. Pero hay mucho aprendizaje y muchas cosas que extraer. Como primer punto, la palabra lumbrera significa cuerpo luminoso. Cuerpo luminoso. Es un cuerpo que brilla, pero no significa propiamente que el cuerpo tenga luz propia. ¿Por qué? Como ustedes saben, la luna no tiene luz propia, brilla por el reflejo del sol. Como el sol reflejo. Exactamente, así como se ve en la imagen. El sol lo refleja a la luna, pero la luna no tiene luz propia. El movimiento de la Tierra con relación al sol, esto es impactante, hace que la luna tenga sus 4 facetas en un mes. La semana pasada vimos que la luna tiene 4 fases, es luna nueva, cuarto creciente, luna llena, cuarto menguante. Estas 4 fases tardan alrededor de 29.5 días, que es lo que equivale a un mes más o menos, para que se den estas 4 fases. Entonces es bien interesante. Y aquí hay otra palabra que reflejar, que es la palabra separar. Ajá. Separar viene del hebreo badal, que significa separar, distinguir, diferir, seleccionar. Si tú recuerdas en el día primero que Dios dijo, hágase la luz, dice que la separó de las tinieblas. Ajá. La separó, la distinguió de las tinieblas. Entonces, el cuarto día complementa la separación que Dios hizo en el día primero. Aquí la palabra separar es más distinguir, porque ya estaban separadas. Entonces, Dios distinguió el día con el sol y distinguió la noche con ¿qué lado? La luna. Con la luna, efectivamente. Entonces, te das cuenta cómo Dios es tan perfecto, Dios es tan bueno, Dios creó todo en un orden tan maravilloso. Fíjate que aquí nos menciona Rachel, una amiguita, la luz de Jesús debe ser reflejada a través de nuestra vida. Así es correcto. Fíjense qué impresionante que el sol ilumine todo lo que tenga que pasar y que la luna, a pesar de que no tiene su propia luz, la hace brillar. Y qué bonito, ustedes han visto la luna en la noche cuando brilla, espectacular, se ve espectacular, y eso es lo que produce la luz de Cristo en nosotros. Así que tú también debes de brillar. Fíjate, tú, Lau, y yo, y ustedes que nos ven, somos como la luna. No tenemos luz propia. Así es. Reflejamos a Cristo. Amén. Reflejamos a Cristo, y por Él, y todo para Él. Si somos algo, es por su luz. Si llegamos a predicar, es por su gloria. Toda la gloria, toda la majestad es para Dios. No es para nosotros, porque no es nuestra luz, es la luz del Señor. Ahora pregúntate, ¿tú a cuántos iluminas? Vemos que desde la creación hay separación entre el día y la noche, entre la luz y las tinieblas.
Y tú, joven, debes de separar tu vida. Debes de dejar que la luz de Cristo entre y debes de ir quitando las tinieblas, quitando las cosas que te alejan de Dios, malas amistades, malas conversaciones, malos hábitos, todo eso te llena de tinieblas, de oscuridad y te aleja de la voluntad que Dios tiene para tu vida. Pero ¿qué pasa? Jesucristo dijo, el grano tiene que morir para que dé fruto. Y tú, joven, tienes que morir para que Jesucristo dé fruto en ti y resplandezca en ti. ¿Y qué se trata de morir? Tienes que sacrificar tu carnalidad para que Él crezca. ¿Y qué es eso? Las cosas que a veces nos gustan pero que no son correctas. Menguar nuestra carne para que Él crezca en nosotros. Debemos de morir a las cosas terrenales, chicos. Así que debes de dar frutos, y los frutos sí vienen en la Biblia. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley. Espero te los hayas aprendido. Son 9 frutos del Espíritu, de las cuales tristemente carecemos muchos. Entonces, por ejemplo, la paciencia es algo que en esta temporada muchos ya están desesperados y quieren las cosas deprisa. Entonces, ese es un fruto del Espíritu y lo vas a aprender con su palabra. Amén, amén. Bueno, hay otra palabra interesante en los versículos que vimos, que es estaciones. Dice la Biblia, sirvan para las estaciones. El sol, la luna y las estrellas sirven para las estaciones. Pero nosotros nos imaginamos al momento estaciones del año. Primavera, verano, otoño, invierno. Y ciertamente sí habla de esos. Pero la palabra estaciones va más allá. La palabra estaciones viene del hebreo moed, que significa tiempo fijo o temporada fija. Fíjate que Dios estableció el sol, la luna y las estrellas y Él tiene fechas establecidas. Si tú lees Levítico 23, al pueblo de Israel, Dios le dio festividades y fechas establecidas. La palabra fiestas que aparece en Levítico 23 es la misma palabra hebrea moed de estaciones. Es interesante cómo Dios, su creación, todo lo hizo con un propósito. Y con un propósito que va más allá de inclusive del que nosotros conocemos. Es que cuando no conocemos, nuestra mente es tan diminuta, pues es como el ejemplo que les dábamos. Y lo que decía Isaac Newton, nosotros es una gota. Claro. Lo que sabemos del océano es una gota, del universo es una gota. Realmente no tenemos la capacidad para entender el propósito de Dios. Y esto es un claro ejemplo. Él lo tenía todo bajo control. Todo. Exacto. Fíjate que ya con el sol, la luna y las estrellas, ya se puede dar un tiempo más o menos como el que hoy tenemos. Meses, días y años, pero antes no, pero ya con el sol, la luna y las estrellas ya. Salmo 74, 16 y 17 dice, tuyo es el día, tuya también es la noche, tú estableciste la luna y el sol, tú fijaste todos los términos de la tierra, el verano y el invierno, tú, oh Dios, los formaste. Y el Señor es todopoderoso, y al ver su creación, joven, te animo para que sigas confiando en Dios. Examinen este texto y también apréndanselo, por favor. Yo sé lo que les digo. Dice, tuyo es el día. ¿De quién? Tuyo es también la noche. ¿De quién? Exacto. Tú estableciste la luna y el sol. ¿Quién? Tú fijaste todos los términos de la tierra, el verano y el invierno. Tú los formaste. ¿Quién? Solo hay uno. Y escrito está, y a lo mejor todas las cosas que surjan ahorita ya estaban escritas, ya estaba la revelación. A Él sea la gloria, de Él es todo y para Él es para todo por Él. Amén, amén. Algo bien interesante de ver es que no ha habido en la historia un calendario que sea exacto. Nosotros ahorita conocemos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio hasta diciembre y cada mes tiene sus días. Pero ¿sí sabías que el calendario que hoy tenemos no ha existido por toda la eternidad, por toda la historia de la humanidad? Este calendario se ha ido cambiando.
El calendario que hoy tenemos es un calendario gregoriano. Ajá. El de enero, febrero, marzo y los días es un calendario que se le conoce como gregoriano. Pero el calendario que hoy tenemos no es exacto. Sí, ¿Por ¿no? qué? Porque cada 4 años, ¿qué tenemos que hacerle? Agregarle un día al mes de febrero. ¿Por qué? Porque si no se lo agregan, se desfasa. Porque no es exacto. Los meses no son todos iguales. Hay unos de 30 días, otros de 31, otros de febrero de 28. Pero cuando el hombre se humilla al Creador, vamos a tener las cosas exactas. Pero el hombre en su orgullo quiere hacer las cosas con su inteligencia humana. Y la realidad es que va a estar sumamente limitada. Cuando tú vas a Dios, y si nos humillamos a Dios y le pedimos su inteligencia, su dirección, su sabiduría, tú vas a aprender muchísimas cosas más. Muchísimas cosas más. La palabra de Dios dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Nosotros, sin ser estudiosos, podemos ver que todo esto lo tuvo que haber hecho un ser poderoso. O sea, no estamos tan metidos en la ciencia o en las investigaciones, pero al ver su palabra y al ver cómo funciona todo esto, definitivamente hay un ser inteligente, un ser poderoso, un ser que va más allá de nuestras capacidades. Y yo te pregunto, si los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿tu vida también le glorifica? Toda su creación le glorifica. O sea, toda su creación le enaltece al Creador. Tu vida, joven, le está glorificando. Y a eso me refiero con una obediencia que debes de tener. La mejor forma de glorificar al Creador es obedeciéndole. Si su palabra dice, honra a tu padre y a tu madre, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no robarás, y hacemos lo contrario, no le estamos glorificando con nuestra vida. Así es muy cierto. Entonces debes de examinar si tu vida glorifica a Dios, si tus acciones, lo que publicas, lo que hablas, lo que miras, glorifica a Dios. Muchas veces te van a decir religioso, bienaventurado, ¿no? Exacto. Mejor que te digan así a que no estés ni tantito cerca de eso, porque eso sí es de preocupación. Muchos creen que, ay, sí, están anunciando que Jesús viene, que Dios, ¿desde cuándo? Pero no te vaya a pasar lo de las vírgenes. Entonces ten cuidado que tu vida esté glorificando y anunciando, que la gente cuando te vea diga, ay, siento paz con él porque tiene algo de parte de Dios que no sé qué es, ¿no? Entonces, que tu vida glorifique a Dios en todos los aspectos. Amén, amén. Fíjate que hubo un momento en la historia en donde todo se detuvo. En donde se detuvo el sol, la luna. Y vamos a leer, les voy a leer Josué 10 del 12 al 14, dice: Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú luna en Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero, y no hubo día como a él, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Amén. No ha habido un día como ese día, de que se detenga. Ese fue un día maravilloso, fue un día hermoso. Y ahí, joven, tienes el ejemplo de un hombre que le glorificaba, llamado Josué. Porque no creas que Josué tenía poderes sobrenaturales, no. Dios le dijo a Josué: derrota al amorreo, derrota al amorreo. Josué obedeció. Josué obedeció, y como obedeció, Dios obró a su favor para cumplir el propósito. Si tú, joven, anhelas glorificar a Dios haciendo su voluntad, vas a ver su favor,
vas a ver su ayuda. Amén. Pero tienes que glorificarle. Ahora imagínate cuánto tiempo duró el día. O sea, es increíble, no, imagínate que ahorita ya son 9:30 y todavía estuviera el sol. No. O sea, duró todo para poderlos ayudar a que derrotaran. Ese es tu Dios, pero ahí te vas a dar cuenta de algo bien importante, porque todos decimos, no, gloria a Dios, Dios va delante de ti, Dios te cuida. Sí, es cierto, pero no debemos la parte B. ¿A quiénes cuida? A los que obedecen sus A los que mandamientos. obedecen Exacto. sus mandamientos. No puedes decir a una persona que no obedece, que no está conforme a la palabra, que no camina con rectitud e integridad, y decir, ay no, Dios está contigo. No es cierto. Una cosa es que conozcas de Dios, pero otra cosa es que obedezcas a Dios. Exacto. Entonces tú debes de obedecer para tener este tipo de bendición y respaldo de Dios. Si tu vida no está agradable de Dios, no te preguntas, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Porque Dios te va a decir, ¿y dónde estás tú? ¿Dónde está ese corazón genuino? Entonces, ten cuidado en ese aspecto. Fíjate que así como necesitó una fuerza para que todo se detuviera, necesita un impulso para que todo vuelva a funcionar. ¿Quién le habrá dado ese impulso al universo? No. O sea, en los tiempos de Josué, ¿quién le habrá dado ese impulso para que todo vuelva a funcionar? ¿El vigor? Solamente el Creador. El Creador le dio ese impulso. Ese impulso para que el sol, para que la luna, para que la tierra siga otra vez su curso. Y es impresionante. Y hay una partecita antes de que continúes. Josué juntamente con Caleb, cuando los mandaron a inspeccionar la tierra, fueron con otro grupo, no fueron solos, ¿no? Entonces fueron y hallaron gigantes, pero también hallaron frutos de este tamaño, grandotes. Entonces Josué y Caleb llegaron súper emocionados con toda la actitud, diciendo, ay, aquí es la tierra, mira este fruto. Y los demás, el demás grupito, todos, no, es que cómo vamos a gobernarla si hay gigantes. Veían más el problema que estar confiando en el Dios con el que estuvo todos esos años. Y en cambio el corazón de Josué y Caleb fue diferente, ellos sabían con quién iban. Y tanto fue así que miren cómo los ha respaldado. Así es. Por eso obedece, joven. Si tú quieres tener el respaldo del Señor en tu vida, vas a obedecer. ¿Por qué? Porque tú vas a hacer las cosas que Dios quiere. Tú vas a hacer la voluntad que Dios quiere. Bueno, hasta ahí fue el día 4. Maravilloso e increíble día 4. Y créeme, joven, créeme que tuve que guardarme muchos versículos porque pudiera hacer un estudio de cada día. O sea, es tan vasta su sabiduría y la creación. Pero bueno, vamos con el día 5. Muy bien. Por favor. Dice un comentario de Charlie, dice, la NASA usó este pasaje de Josué para calibrar sus satélites, ya que con el calendario actual no se contemplan estos hechos bíblicos. Exacto. Imagínate. Recurren a la Biblia. Así debe de ser. Muy bien, día 5. Génesis 1, 20, 21, por favor. Dios dijo, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeran según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Fíjate, algo bien interesante es que en el día 5, Dios del agua hizo los animales marinos y las aves. Yo cuando leí este pasaje me imaginaba que del agua salían ya las palomas, pero ya con alas, salían las águilas ya grandotas como las conocemos, salían todos los tipos de aves. Pero cuando vas y escudriñas su palabra, te das cuenta que Dios hizo todo con un orden perfecto. Y te voy a decir por qué. Porque cuando dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, la palabra produzca viene del hebreo seretz, que significa
enjambre, bullir, hormiguear. Y es una masa activa de animales diminutos, animales pequeños. Entonces, créeme que yo dije, wow, Señor. O sea, no es como yo me lo imaginaba. No salieron animales grandotes del agua. Yo te voy a decir cómo yo me lo imagino. Esta es una conclusión que yo llegué. No digo que es la verdad absoluta, pero es una conclusión que yo llegué por lo que he estado investigando, por lo que he estado leyendo. En el día tercero, que Dios dijo a las olas, hasta ahí parará tu oleaje. Dios le dice a las olas hasta dónde llegar y hasta dónde no llegar. Entonces, ¿qué es lo que yo me imagino? Que Dios envió olas, una ola, y en esa ola iban todos los animales diminutos, no con alas todavía o no listos para volar, sino diminutos, y los sacó a la arena o a la tierra. Entonces, yo tenía una duda, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Y esta es una teoría que yo llegué. Yo creo que el huevo se pudo haber gestado dentro del agua. Y cuando ya era el tiempo de salir, fue que Dios sacó esa ola para que ya saliera el animal. ¿Por qué? Porque si Dios no lo hace en un tiempo y sale del huevo, se ahogan. Se ahogan si pasan muchas horas dentro del agua. Entonces, llegó el tiempo exacto en el que Dios mandó su ola y salieron animales diminutos, animales de las aguas, pero pequeñitos. ¿Por qué? Porque Dios, yo creo que no es mago, que dijo, ¡tarán!, un ave grandota. No, Dios creó un desarrollo desde bebés hasta grandes. Entonces Dios los sacó de recién nacidos, y como ya había plantas, ya había hierba, entonces ahí es donde los animales pequeñitos pudieron alimentarse y se fueron desarrollando. No, digamos los peces, ¿no? Cuando ustedes, no sé si tengan peces, mi cuñado tiene peces y nos estaba comentando que de un pez había salido primero la primera camada de 50 mini peces, 50, y después otros 50 y otros 20, o sea, wow, imagínate. Entonces, pues es con razón que el mar tiene abastecimiento de animales muchísimos. Algo que deben de saber para que te lo puedas comentar, ¿de dónde sacaste esta palabra o las definiciones? Las definiciones, porque también Produzcan en el anterior tiene otra definición. Exactamente, muy, muy interesante, gracias. Miren, ustedes se preguntarán, ¿de dónde Marco saca las definiciones? ¿Me estará choreando? Investígalo. Hay una concordancia que se llama la concordancia Strong. Esa concordancia tiene las palabras en el hebreo y en el griego de la Biblia. Es un libro grandote, que yo lo tengo, pero maravillosa tecnología. Hay una aplicación de la Biblia que si tú la quieres, escríbenos y te damos la aplicación. Se llama My Bible. De una vez ya se las damos. Se llama My Bible. Esa aplicación te permite ver varias versiones de la Biblia, te permite descargar la concordancia Strong. Entonces tú en tu celular le das clic a la palabra y te manda a la referencia de la concordancia Strong. Yo no me saco de la manga estas palabras. Si te das cuenta, el investigar un poco más y pedir la dirección del Señor te ayuda a tener un mejor entendimiento de las cosas. Entonces, y es bien interesante porque Lau dijo algo, produzcan. Y esa misma palabra produzcan ya la leímos en la hierba. En la hierba, que dice, produzca la tierra hierba. Y tiene otra definición. Exacto. La palabra produzcan de ese versículo es otra palabra hebrea que esta palabra. Lo importante, joven, si tú tienes el anhelo de aprender, de conocer, primero debes de saber que lo más importante es la dirección del Espíritu Santo. La dirección de su Espíritu Santo. Eso es lo que no puede faltar. Sin su Espíritu Santo no puedes entender. No podemos entender. Y después, Dios creó herramientas para que estudies, para que aprendas. Pero todo debe ser con el propósito de obedecer. De obedecer, joven. Entonces,
siguiendo con la creación, esta imagen también es increíble. Porque Dios no hizo 1 o 2 pececitos, no hizo 10 avecitas, no. Fue un enjambre, fue un enjambre. Fueron miles y miles y miles. Y los pescados también estaban pequeñitos, pero ya tenían alimento, que son las algas marinas. Y a partir de ese alimento pudieron irse desarrollando. ¡Qué impresionante! Entonces, vamos a seguir. Génesis 1, 22 y 23. Dice, y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el día quinto. O sea, fíjate que Dios no solo bendijo al hombre y le dijo multiplicaos y fructificad. Dios también se lo dijo a los animales, a las aves, a los peces. Fructificad y multiplicad y llenad las aguas de los mares. Dios hizo muchos pescados y hoy vemos por investigaciones que el pescado es uno de los alimentos más nutritivos que puedes tener. El salmón tiene muchísima nutrición, proteína, omega 3, te ayuda para muchas cosas. Pero fíjate que algo bien interesante en esta palabra, en este versículo, fructificad y multiplicaos. Me puse a investigar y el hombre ha violado esto en los animales. En los animales. Vamos a ver estos ejemplos. Mira, el caballo, cuando se une al burro, da una mula. La mula no es un animal creado por Dios. No es un animal creado por Dios. La mula es un experimento que el hombre, al comparar animales en su mente pervertida, quebranta. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Ves este animal enorme? Es de la cruza de un león con una tigresa y se le conoce como un ligre. Un ligre. Tú lo puedes investigar, o sea, tú lo puedes ver. Y este animal ligre tampoco es creación de Dios. Dios no lo creó. Vamos al siguiente. Tigre macho con una leona da un tigón. Da un tigón. Es este animal que vemos. Y sabes, algo bien interesante, una característica que tienen estos 3 animales es que no se pueden reproducir. Son estériles. Son estériles. Se les conoce animales híbridos. Estos animales no tienen la capacidad de fructificar ni de multiplicarse. Dios dio una instrucción a los animales, pero el hombre lo pervierte con el pecado, con la perversión. Hoy vemos cosas tan asquerosas, tan tremendas, hombres metiéndose con animales, o sea, el bestialismo. Son perversiones del ser humano, son total perversión del ser humano. Pero fíjate lo que dice en Levítico 19:19. Dice, mis estatutos guardaréis, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Dios ya lo había dicho, Él ya lo había establecido, que no juntes, que no ayuntes animales de diferentes especies. ¿Por qué? Porque violas la creación de Dios. Violamos lo que Dios dijo de fructificad y multiplicad. Entonces, yo te digo, joven, ¿tú estás yendo en contra de lo que Dios establece? Por ejemplo, uniéndote en yugo desigual, la luz, tú siendo luz mezclándote con las tinieblas. O sea, tú debes de seguir estos principios bíblicos, joven. Dios te creó a ti para que andes en luz.
no para que te unas en yugo desigual con los incrédulos. Si tú, joven, tienes una relación de noviazgo y la persona no tiene al Señor, estás en yugo desigual. Y no vas a ver bendición en tu matrimonio si te llegas a casar o en tu noviazgo. Hay un principio, joven. Si haces las cosas a la manera de Dios, habrá bendición. Pero si haces las cosas a tu manera, no va a haber bendición. Por eso muchos jóvenes luego se preguntan, ¿por qué me está yendo mal? ¿Por qué no voy bien? Revisa tu vida. ¿Qué estás violando de lo que Dios ha establecido? Es que nosotros lo que no entendemos es que Dios estableció lo correcto y no lo correcto, ¿no? Y ya nos ha dado unas leyes para eso. Sin embargo, ahorita el humano se ha dado la potestad y la autoridad de establecer lo que es bueno y lo que es malo. Y desafortunadamente a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Por eso te digo que a las cosas buenas les dicen santurronas, exageradas, religiosas. Y qué triste, porque no era así, y lo vimos en toda la parte de la Biblia, cuando fue en el Éxodo, igual en Moisés, él venía con las leyes y el pueblo se estaba desenfrenando, otra vez estableciendo para ellos lo que era bueno, haciendo un ídolo propio, cuando estaba escrito que solamente iban a adorar a Dios. Igual en estos tiempos, cuando vemos que el hombre quiere desafiar a Dios, en lo que hace, en lo que experimenta, en las cosas que no están permitidas, es cuando Dios tiene que venir a la corrección y a la disciplina. Exacto. Y así es en tu vida y así es en la mía. Cuando nosotros estamos fuera del lineamiento de la ley, de la palabra, es cuando Dios tiene que disciplinarnos y corregirnos, y lo hace por amor, y también tiene que cuidar su creación. Todo esto de la cuarentena a nosotros probablemente mucho les ha estado afectando, sí, desafortunadamente, a otros no tantos, a otros sí, pero esto es solamente una consecuencia de la humanidad, de lo que nosotros podemos causar y dañar, porque esto ha beneficiado mucho a la naturaleza. Los animales se han ido acercando, ha habido menos contaminación en el aire, Dios sana su tierra. Por eso puse esa parte, dice, Dios sana su tierra, y por supuesto está sanando a la tierra, porque a veces desgraciadamente nosotros somos el propio daño de nosotros mismos y de lo alrededor. Si tú haces conforme a lo que está escrito, viene una promesa eterna. Dios te ha de bendecir. Serás bendecido, Dios te va a respaldar, Dios va a estar contigo. Eso, tú puedes ahí tener todas esas bendiciones, pero si haces lo contrario vas a tener. Él no puede ser fiel al que le es infiel. Así que debes de examinar tu vida, y como dice aquí, dice un mandamiento: mis estatutos guardarás. No es algo de, toma una parte de la Biblia y la otra no. Esta sí y esta no. Esta aplica, esta no aplica. O sea, hay que saber que su palabra es eterna y sus palabras permanecen para siempre. Entonces cuidemos eso. Y de hecho podemos verlo, porque aún en día, si tú ayuntas dos animales de diferente especie, dan animales estériles. O sea, lo seguimos viendo en su creación. Consecuencia, ¿no? Entonces, fíjate que apenas estaba viendo una noticia que dieron y unas imágenes, y se veía un mar hermoso, un mar transparente, un mar verde, y decía, no es Cancún, es Acapulco. Se ve totalmente diferente ahorita el mar a cuando había gente. Créeme que es triste que antes hasta había pañales, había basura en el mar. O sea, creo que como seres humanos hemos echado a perder la creación de Dios. Este fue el día 5 y ya son 10, ya 8 para las 10. Hasta aquí lo vamos a dejar. No te pierdas la próxima semana la creación de las cosas que vienen del polvo, animales terrestres, el hombre y el descanso de Dios. Entonces, fíjate, joven, que yo quiero orar por todos aquellos, antes de cualquier cosa, orar por todos aquellos que no tienen al Señor, que ellos dudan del Señor, pero que hoy quieren entregarle su vida al Señor. Quiero orar por todos ellos y después orar por ti, joven, por todo el joven que ya tiene al Señor.
Así que inclina tu rostro y vamos a orar. Y joven que no tienes al Señor, repite esta oración después de mí. Padre, aquí estoy delante de ti. Me arrepiento de mis pecados. Reconozco que tú eres el creador de todo. Reconozco que tú eres el Señor de todo. Y hoy te pido que seas el Señor de mi vida. Te pido que perdones mis pecados, que perdones mis faltas. Hoy regreso a ti y yo creo en Jesucristo, en su sacrificio, que murió por mis pecados, pero al tercer día resucitó. Te rindo mi vida y quiero vivir a partir de hoy en obediencia. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Cristo.